Estamos. Bueno, esta mañana, antes de entrar con el tema de hoy, Dios me decía esta mañana que tenemos que corregir algunas cosas, que tenemos que cambiar algunas cosas si queremos ser personas. No quiero hablar de iglesia porque a veces hablamos de iglesia y entonces la responsabilidad personal de cada uno se queda diluida en la iglesia. Pero si queremos ser personas que agradan a Dios, que llegan hasta el final y que honran el nombre de Dios, tenemos que hacer algunos cambios. Tenemos que parecernos un poco más a la iglesia primitiva. Natalia, en el tiempo de la alabanza y aprovechando el tema de la canción, pues citaba esas palabras de esos hombres valientes que estuvieron dispuestos a ser quemados en un horno y no ceder al chantaje de un poderoso en la tierra que les quería obligar a postrarse delante de alguien, delante de una falsa deidad. Y Dios dice en su palabra que no, que solo a Él adoraré, solamente. Y creo que la iglesia del siglo XXI, los cristianos que estamos en la iglesia del siglo XXI, hemos bajado mucho algunos parámetros de la vida cristiana. Y yo me resisto a eso, no quiero eso. Quiero que seamos personas que nos parezcamos más a aquella primera iglesia primitiva. Aquella primera iglesia primitiva estuvo dispuesta a sufrir por causa del Evangelio. Estuvo dispuesta a sufrir por el nombre de Jesucristo. Estuvieron dispuestos a morir, estuvieron dispuestos a salir de sus ciudades, estuvieron dispuestos a ser encarcelados, azotados, masacrados, torturados en muchas ocasiones. Y quiero que pienses cómo sería tu vida o qué reacción tendrías tú si 2000 años atrás fueras uno de esos cristianos de Jerusalén. ¿Qué suena? A ver, contestar la llamada, así ya. Sería bueno poner el cartel de silenciar los móviles. ¿Cómo sería tu reacción si fueras un cristiano de hace 2000 años que de repente empieza a sufrir persecución? ¿Cómo sería tu reacción si de repente el gobierno de hoy en día te obliga a enseñar a tus hijos ciertas ideologías, ciertas formas de pensamiento que son absolutamente contrarias a la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿A qué estarías dispuesto? ¿A qué estarías dispuesto? Y me temo que me da miedo contestar a esa respuesta, porque creo que muchos cristianos de hoy en día no estarían dispuestos a gran cosa. Aquella primera iglesia era una iglesia que oraba todos los días, oraban todos los días. Y aquí hay gente que no ora en toda la semana. Pero lo más triste es que no busca a Dios y cuando algo le va mal dice, ¿dónde está Dios? Me contaba mi hijo que un proveedor de allí de la iglesia de Madrid, una señora, que semana tras semana va y les lleva materiales para las obras que están haciendo en la finca de Madrid. Y una semana dice la señora, ay Marcos, te voy a pasar la foto de mi hijo, tiene 21 años y es que lleva varios días desaparecido. Y dice, ¿qué me dices? ¿Cómo puede ser? No, pues claro, la pasamos por las redes, qué sé yo, a ver si alguien lo ha visto. Bueno, pasan los días, la señora viene otra vez y le dice, mi hijo lo han encontrado muerto, se ha suicidado. Y claro, se quedan, Marcos y Dan, se quedan boquiabiertos y dicen, pero ¿qué le pasaba? ¿Estaba en algún problema? No, es un chico universitario, tenía una novia encantadora, estaba sano, en casa nunca manifestó tener ningún problema y no ha dejado ninguna nota, no ha dejado nada.
ha cogido la escopeta que tenemos en casa, ni siquiera la sabe disparar, y de camino a la universidad se desvió a una zona más boscosa y allá tardaron en encontrarlo como 10 o 15 días y se suicidó. Y dice la señora, o sea, Marcos en ese momento le dice a la señora pues como un mensaje de consuelo, ¿no? Y dice ella, si antes no creía en Dios, ahora menos. Imagínate. O sea, la culpa para Dios. Nunca buscó a Dios en su vida, pero, y eso que nos parece muy terrible, nosotros mismos lo hacemos. Y no buscamos a Dios, y solo buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad muy urgente, el teléfono de urgencias de la vida, y luego ya nos olvidamos de Dios. Y la primera iglesia era una iglesia que oraba todos los días. Si tú no aprendes a orar todos los días, y esta es una lección básica del Conéctate, ¿verdad? El Conéctate, prácticamente todos los que están aquí ya lo han hecho o lo están haciendo, casi todo el mundo. Y yo veo aquí lecciones como tiempo con Dios, compañerismo con Dios. ¿En qué queda eso? ¿En qué queda eso? Ahora, hay un fenómeno que se produce en la iglesia, porque la iglesia del siglo XXI, el cristiano del siglo XXI se ha convertido en un cristiano consumista. Cuando hay un curso, yo quiero hacerlo. Da igual si es de planchar ropa o de echar demonios. Todo el mundo quiere hacer todos los cursos. Pero, ¿dónde queda? ¿Dónde queda luego lo que tú llevas a la práctica? Hay gente que sabe mucha Biblia, gente que tiene mucho conocimiento, pero ¿dónde queda la práctica de ese conocimiento? Porque por el conocimiento que tienes, ese es el rasero que va a usar Dios para juzgarte. Si tú conocías un 30% de la Biblia, Dios va a decir, ¿por qué no usaste el 30% que ya conocías? Que ya sabías lo que tenías que hacer. Si tú conocías solo un 15%, si conocías un 80%, Dios te va a juzgar conforme a eso. Más severamente, cuanto más Biblia conoces. Y la iglesia y el cristiano del siglo XXI se ha convertido en alguien consumista. Quiero congresos, quiero cursos, quiero que me den, quiero consumir, pero no hay una búsqueda de Dios. Por eso vemos cristianos sin carácter, vemos cristianos flojos, que no soportan ninguna presión, ninguna exhortación, ninguna incomodidad en la vida cristiana, y que lo quieren todo fácil y que lo quieren todo cómodo. Pero esa no es la primera iglesia que yo veo. La primera iglesia alababan todos los días. No tenían excelentes equipos de sonido, no tenían músicos, pero alababan a Dios de corazón, en espíritu y en verdad. Y aquí a algunos hasta levantar las manos les cuesta. Y lo único que quieren es consumir. Quiero ver un espectáculo, quiero oír una predicación, quiero oír 20 predicaciones a la semana. Si estoy aburrido, en lugar de coger la Biblia y sentado con el Espíritu Santo empezar a estudiar la Biblia, prefiero poner YouTube. Consumir. Pero ni siquiera consumimos directamente de la presencia de Dios, sino que queremos cosas como enlatadas, cosas que otros han vivido. Y por eso hay cristianos que se están debilitando. La primera iglesia era una iglesia que tenía comunión unos con otros, constante, hasta tal punto que decidieron vivir juntos, vender las propiedades y ponerlo todo en común como una especie de vida comunitaria, porque querían tener comunión, porque entendieron la importancia de vivir respaldados unos por otros, soportando las cargas unos por otros, orando unos por otros, practicando la hospitalidad, practicando el amor que bendice, el servicio a los demás. Pero algunos en la iglesia del siglo XXI no quieren eso, no quieren servir, no quieren poner su vida al servicio de otros. Cristianos consumistas. ¿Qué decir de
el evangelismo? ¿Qué decir de aquella iglesia? Continuamente estaban hablando, predicando y enseñando la palabra de Dios a toda persona. Y hoy en día yo veo a muchos que prácticamente son cristianos secretos, espías cristianos, porque nadie sabe en su trabajo, nadie sabe en ninguna parte que son cristianos, que no se atreven a abrir su boca o no quieren abrir su boca porque solamente en su mente están pensando en consumir cristianismo. Y esto es grave, iglesia, esto es grave. Y Dios me ponía una carga pesada y una responsabilidad. Y yo soy responsable de esta congregación, no porque yo quiera, sino porque Dios me puso aquí. Y si yo no corrijo lo que está deficiente, y si yo no señalo lo que está deficiente, Dios me va a pedir responsabilidades a mí. Dios le decía al profeta, y Dios le decía al pueblo de Israel: si tú ves al impío, si tú ves al injusto y no anuncias la verdad, dice, él va a morir por su impiedad y por su injusticia, pero su sangre te la voy a demandar a ti, que tienes el conocimiento de la verdad, que tienes la palabra de Dios y no la estás anunciando. Ahora, eso nos coloca a nosotros en una posición muy grave, porque la gente en Barcelona se sigue muriendo sin Cristo. El que va en el autobús, el que va en el metro contigo, tu compañero de trabajo, se siguen muriendo sin Cristo. Y Dios va a aplicar la misma norma. Dios no ha cambiado eso. Tú que ya conoces la verdad y que solo te interesa consumirla, pero no compartirla. Tú que ya conoces la verdad, Dios va a decir, yo voy a demandar la sangre de esos que están muriendo, porque tú conoces la verdad. Porque tú conoces la verdad. Y venimos a la iglesia y queremos que todo esté perfecto, que haya buen clima, que haya buen café, que haya buen ambiente, que haya ciertas comodidades y por supuesto que vamos a tratar de que todo eso esté, pero no vengas a consumir. No seas un cristiano consumista, porque lo que tú siembres es lo que vas a recoger. Si tú siembras para la carne, de la carne vas a recoger corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu vas a recoger vida eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás consumiendo tú? No nos volvamos como la sociedad que solo quiere consumir, Y aquí está, mira, una prueba básica. ¿Cuántos habéis hecho el conéctate aquí? A ver, levantar la mano. La gran mayoría ha hecho el conéctate. Ya podéis bajar la mano y no hace falta que la volváis a subir, pero si yo preguntara lección por lección, ¿cuántos están seguros de su salvación? ¿Cuántos tienen compañerismo con Dios? ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos conocen o han leído toda la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen un tiempo devocional cada día? Y escriben, y meditan, y memorizan, y guardan en su mente y en su corazón y en su libreta lo que se les ha enseñado. Somos tan orgullosos que ni siquiera lo básico lo ponemos en práctica. Y se nos enseña en la clase del Conéctate, vamos a hacer un devocional, vas a leer tu porción de la Biblia, vas a orar con Dios, le vas a alabar, vas a poner tus cuentas en orden con Dios, vas a tener tu tiempito a solas con Dios y escribes un resumen. Y muchos no solo no lo hacen, es que no tienen ni la libreta. Nunca tuvieron la intención de poner en práctica, porque creen que no hace falta, porque creen que se puede hacer de otra manera, porque eso es solo para los que aspiran a ser pastores o misioneros. No razones tanto, sé una persona obediente. Se nos habla de sexualidad
y la iglesia del siglo XXI y los cristianos que componemos la iglesia del siglo XXI, muchas veces tenemos una cantidad de libertinaje sexual y nos damos el lujo de ver cosas subidas de tono, nos damos el lujo de tener relaciones con fornicación, nos damos el lujo de seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes, que no conocíamos a Dios, pero ahora que ya conocemos a Dios y tendremos que dejar eso porque es lo que nos dice la palabra, pues no lo dejamos y seguimos haciéndolo a nuestra manera. Se nos habla, fíjate, del dar. Y algunos habiendo oído y habiendo tenido la instrucción y no dan. Se nos habla incluso de autoridad y no queremos sujetarnos a nadie. Yo quisiera, iglesia, que aprendamos a ser un poquito más humildes. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Y aquí hay una norma muy básica, fíjate qué lógica tan sencilla. Y la pregunta entonces que yo te hago a ti, que estás aquí, o a ti que nos estás viendo por internet, es ¿cómo recibiste tú al Señor? Porque esa pregunta va a determinar lo que tú entiendas en este versículo. De la manera que habéis recibido al Señor, de esa misma manera tienes que caminar cada día. Ahora, ¿cómo recibiste tú al Señor? Recibiste al Señor porque tenías un problemón y te viste angustiado en un momento dado y entonces dijiste voy a probar a ver las cosas de los cristianos, voy a ver qué me dice mi amigo o mi tía, mi abuela que me quiere llevar a la iglesia y a lo mejor recibiste al Señor, tu acercamiento a Dios fue de esa manera. Si fue de esa manera, no estarás caminando con Dios porque una vez que se haya resuelto aquel problema, ya Dios no te hace falta para nada más. La iglesia se convierte en un lugar como el que va a un bar y va al bar y se toma una caña y puede volver a ese bar un mes después o X tiempo después. ¿Cómo recibiste tú al Señor? ¿Tú recibiste al Señor siendo consciente de que eres un pecador? Lo primero que tú tienes que recibir de Dios es su gracia. Si tú no has recibido la gracia de Dios, y quiero que sepas que Dios está dispuesto a dar gracia a todo el mundo, pero es que tú la tienes que recibir. Tú tienes que abrir tu corazón, tú tienes que disponer tu vida y humillarte y arrodillarte y decir, Señor, yo te necesito. Si tú recibes la gracia de Dios, en ese momento tú puedes andar en la gracia de Dios y vas a recibir todos los beneficios, toda la riqueza, toda la sabiduría, todo el poder, todo el conocimiento, todo el amor, toda la compañía de Dios, tantas cosas que uno ni se imagina que Dios tiene para uno, pero si no recibiste la gracia, lo demás no llega. No llega porque te estropearía, te dañaría, te alejaría de Dios. Pero si recibes la gracia y entiendes que tú estás vivo y de pie y estás aquí es por la gracia de Dios y que tu nombre está en el libro de la vida es por la gracia de Dios. Si tú entiendes eso y lo has recibido de esa manera, entonces tú vas a poder recibir todo lo demás. En otra versión, en la NTV dice, por tanto, de la manera que recibieron a Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. En la palabra de Dios para todos dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Hay gente que quiere consumir lo de Dios, pero no ha recibido la gracia. Y nunca se satisfacen con Dios. Por eso siguen buscando en sus pecados viejos. Por eso siguen buscando vivir y llenar sus vidas con sus hábitos antiguos. Y siguen emborrachándose, y siguen fornicando, y siguen mintiendo, y siguen robando, y siguen porque Dios no les está llenando la vida. Y no la va a llenar.
porque hasta que no recibes la gracia, ese es el primer plato, no puedes recibir lo demás. Pero una vez que recibes la gracia, todo lo demás, todos los tesoros de Dios empiezan a llegar a tu vida y ya van ocupando el lugar que les corresponde. Empiezas a tener dones, empiezas a tener sabiduría, tu corazón se empieza a ensanchar, tú empiezas a servir, empiezas a dar, y nada de todas esas cosas, empiezas a renunciar a tu vida, empiezas a decir, Señor, que se haga tu voluntad en mí, y nada de todo eso te va a dañar. Nada de todo eso va a cambiar el lugar que Dios tiene, porque recibiste la gracia, y la gracia es el regalo más valioso que tú puedas recibir en esta vida. Recuérdalo siempre, primero la gracia. Por eso yo te pregunto, ¿cómo recibiste al Señor? ¿Recibiste al Señor entendiendo la gracia? ¿Entendiendo que la gracia es pasar tiempo con Él? ¿Es estar en su presencia? Yo meditaba esta mañana y al leer una porción donde habla de que Dios es el alfarero. Y el barro no puede decirle al alfarero qué tiene que hacer. El barro no puede discutirle nada al alfarero. El barro simplemente se deja moldear y tratar por el alfarero. Y yo decía, Señor, gracias, porque tus dedos forman mi vida. Porque tus dedos le están dando forma a mi vida y tú me aprietas y tú me abres por un sitio y me pones y me das una forma. Y Dios se toma el tiempo, la molestia, el amor de invertir su trabajo en mi vida. Y yo decía, Señor, gracias. Gracias porque yo no soy algo que está ahí en la iglesia o que está ahí en el planeta Tierra y que a ver qué pasa hoy y por dónde vienen los tiros y qué pasará y qué circunstancias vendrán. No, Dios con sus dedos está dándole forma a mi alma, a mi espíritu, a mi corazón, a los dones que Él mismo ha puesto en mí. Dios con sus manos está trabajando. Y eso yo decía, Señor, gracias. Porque no solo fue recibir a Cristo, no solo fue un día tener un encuentro con Dios, saber que mis pecados habían sido perdonados. Es que eso fue el comienzo, eso fue la gracia. Pero de ahí en adelante no han parado de llover regalos, de llover tesoros de Dios para mi vida. Y el cristiano del siglo XXI quiere empezar por los regalos, por el consumismo de los tesoros de Dios, pero no haber pasado por la gracia. El que ha pasado por la gracia está muerto a sí mismo. El que ha pasado por la gracia ya no reclama nada, porque sabe que todo se lo debe a Dios, que todo es por obra de Dios. El que ha pasado por la gracia ya no se queja. El que ha pasado por la gracia, nada le parece pesado ni demasiado de lo que Dios nos pide, porque todo es como poco comparado con esa enorme gracia. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo has recibido al Señor? Porque lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Dios, lo que Dios te está diciendo hoy, de la misma manera que recibiste al Señor, anda así, anda de la misma manera. Lo recibiste por fe, anda por fe. Lo recibiste humillado, anda humillado. Camina humillado todo el tiempo. Y no seas más, por favor, un cristiano consumista. Valga como exhortación, valga como palabra que quizá nos cae un poco fría. Quizá tú venías esperando, una palabra que te impulsara, pero esta palabra definitivamente te puede impulsar si tú te la tomas como de parte de Dios, si tú te la tomas como que Dios está hablando a tu vida. No soy yo, no es una ocurrencia mía, ni por un momento. Es Dios hablando a tu vida. Si ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo.
hazlo. Ahora sí, vamos a entrar entonces en el tema y siguiendo un poco con la serie que estamos trayendo las últimas semanas acerca de las finanzas, acerca del dinero, acerca de la administración y de tantas cosas. Y el título de hoy es 3 obstáculos para tu ofrenda. Tú que lo estás escribiendo puedes poner 3 obstáculos para mi ofrenda a nivel personal, cada uno que lo escriba a nivel personal. Y valga como ejemplo también, quizá para los más antiguos es recomendable tomar notas. Tomar notas. Yo no conozco a un alumno que vaya a clase y no tome apuntes. Bueno, sí conozco a algunos, los que suspendían año tras año. Esos nunca llevaban el libro, ni el bolígrafo, ni nada, porque no les interesaba un pimiento la clase. Pero si te interesa, acuérdate que para venir a la iglesia no hay que venir solamente con el paraguas si es invierno. Hay que venir con la Biblia, hay que venir con el cuaderno y hay que venir con el bolígrafo. La iglesia es una escuela, entre otras cosas. Amén. Bueno, 3 obstáculos para tu ofrenda. Venimos hablando entonces de los diezmos, hemos hablado de cómo los diezmos es lo primero, son las primicias y tienen una clara enseñanza de parte de Dios para nosotros de poner a Dios en primer lugar, y Dios nos instruye a diezmar para que aprendamos a confiar en Él, apartando lo primero de nuestros ingresos, el primer 10% para dárselo a Dios, para traerlo al alfolí en la iglesia, y de esa manera, prácticamente, de manera práctica, pragmática, estamos aprendiendo a poner a Dios en el primer lugar. Es lo mismo que hacer el devocional temprano en la mañana, por la mañana, antes de salir a hacer mis labores o antes de hacer mi deporte o antes de cualquier otra cosa. El primer tiempo, aunque sea con legañas y bostezando, pero yo se lo dedico a Dios. Porque de esa manera le estoy diciendo: Dios, tú eres el dueño de este día, eres el primero, y quiero que seas lo primero en todo lo que yo hago. Entonces, hay 3 verdades acerca de la ofrenda. Hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda y quiero empezar afirmando 3 verdades acerca de la ofrenda. La ofrenda es para todos. Esa es la primera verdad. La ofrenda es para todos. No es para los ricos, no es para los que tienen de sobra. Si tú eres un hijo de Dios, la Biblia dice: nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías. Dándonos a entender Dios que cada vez que yo me presento delante de Él, tengo que tener algo que ofrecerle. Claro, muchas veces es nuestra propia vida. Yo traigo mi vida delante de Dios, pero es que resulta que mi vida es todo lo que yo soy, es todo lo que yo tengo, es todo lo que me afecta de alguna manera, interfiere conmigo. Eso es mi vida. Es muy bonito decir: te doy mi vida, pero ¿qué es tu vida? Tu vida está compuesta de tiempo, está compuesta de dinero, está compuesta de emociones, de familia, de trabajo, de tiempo libre, de muchas cosas es tu vida. La ofrenda, el ofrendar, es para todos los hijos de Dios. Y es un mandamiento. Tenemos que ofrendar y es para todos. Ofrendar, segunda verdad, es un privilegio. Y así es como tú lo tienes que entender. Mira, orar es un privilegio. Ayunar es un privilegio. Ofrendar, diezmar, servir a Dios, todo lo que tú hagas para Dios es un privilegio. Poder congregarte es un privilegio. Quiero que lo entiendas de esa manera, por favor. Es que no es una obligación.
Es un privilegio que tú puedas orar con el Creador. Piénsalo, si no es un privilegio. Tú quieres ir a ver hoy al presidente de España y no puedes. Te van a decir, ¿tú quién eres? No, yo soy un ciudadano que vive en Barcelona. Ah, muy bien. Ponte a la cola porque aquí hay miles que quieren ver al presidente de España y todos le quieren pedir algo, pero tú no estás en las prioridades. No vas a poder ver al presidente de España, pero puedes todos los días venir a la presencia del Creador del universo. ¿Es un privilegio o no? Por supuesto que lo es. Todo lo que tú hagas para Dios es un privilegio. Que tienes la oportunidad de hacerlo. Dios nos ha dado ese privilegio, el privilegio de ofrendar. Y ofrendar, podremos decirlo así, es un aprendizaje. Quiere decir que es que no aprendes hoy a ofrendar y ahí te quedas. No aprendes hoy a orar y ahí te quedas. No aprendes hoy a servir y ahí te quedas, sino que tú vas a crecer, vas a aprender. Tú no mandas a tu hijo al colegio a que haga el primer año, cuando tiene 6 añitos, le mandas a primaria y termina el primer año y ya no le llevas más al colegio. No, tú sabes que todavía le queda por aprender. Y él va a seguir yendo a colegio y va a seguir aprendiendo más matemáticas y más idiomas y más lenguaje y más física y más de todo, porque tiene que aprender. Bueno, ofrendar es un aprendizaje. No es algo esporádico, no es algo puntual. Ofrendar es un estilo de vida. Ofrendar es para todos, es un privilegio y es un aprendizaje. 3 verdades. Y ahora sí, entonces vamos a ver los 3 obstáculos que yo veo que tiene la mayoría de la gente para poder vivir esas 3 verdades. Para poder vivir entendiendo que es una responsabilidad para todos, un privilegio para todos y que se puede aprender y se puede crecer en ofrendar. El primer obstáculo que yo veo es la falta de fe. Falta de fe. Y en verdad te sorprenderían la lista de cosas que nosotros podemos llegar a hacer en la vida cristiana y que son correctas porque Dios nos dice que las hagamos, pero las hacemos sin fe. Nosotros podemos orar por la sanidad de un enfermo y podemos hacerlo sin fe. Podemos ir a evangelizar y podemos hacerlo sin fe. Podemos ofrendar y podemos hacerlo sin fe. Podemos orar y pedirle cosas a Dios, y eso es correcto, pero podemos hacerlo sin fe. Hay una cantidad de cosas que yo veo que muchos cristianos están haciendo, pero las hacen sin fe. Y si tú haces algo sin fe, ¿qué crees que vas a recibir? ¿Tendrá algún efecto espiritual eso que tú estás haciendo? Es lo mismo que cuando haces las cosas sin amor. No sirve de nada. Es decir, no tiene una trascendencia, no tiene una repercusión, un impacto. Y si lo tiene es tan breve, tan corto, tan efímero, de tan poco calado, que nadie se va a acordar de eso. Primera de Corintios 13:3 nos habla precisamente de esa actitud. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Y Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario que el que ofrenda, el que ora, el que evangeliza, el que sirve, es necesario que el que viene a Dios crea que le hay y que Él va a responder, es galardonador a esa fe que te ha movido a hacer lo que estás haciendo. Pero hay gente que no lo hace con fe. Hay gente que no tiene fe cuando está haciendo las cosas para Dios. Simplemente es cultura, es tradición, es porque otros lo hacen, por no quedarme atrás, pero no hay fe.
Y si no estás poniendo fe en lo que haces, no vas a ver el galardón de Dios que está siempre que un hijo de Dios se mueve y obedece a la fe que tiene. Siempre que tú hagas algo con fe, siempre va a haber un galardón, va a haber un respaldo de Dios, va a haber una respuesta de Dios que va a decir, toma un premio, toma el resultado de la fe que has puesto en mí, dice Dios. Ahora, si es sin fe, nada va a ocurrir. Nada promovido por Dios va a resultar de todo eso. Entonces, la falta de fe es un grave problema a la hora de que hijos de Dios emprendan su vida de ofrenda, de ofrendar. Génesis 4 nos habla de algo muy temprano en la historia de la humanidad, y no fue hace millones de años, como nos dicen los que no creen en Dios. Y nos habla de Caín y de Abel. Y dice lo siguiente, quiero que lo leamos juntos, en Génesis 4, del versículo 3 hasta el 8. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué motivó a Caín a traer una ofrenda a Yahweh? No nos consta en ninguna parte del relato de Génesis que Dios le dijera a Adán o a Eva o directamente a los hijos de ellos que tenían que traer ofrendas a Dios. No hay algo explícito, pero hay algo implícito. Es decir, hay algo que uno lo puede ver en lo que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Y de repente ellos, que habían vivido desnudos desde el momento en que Dios los creó, ellos estaban absolutamente desnudos, no era nada vergonzoso, no era nada que ocultar, no era nada pudoroso, ¿no? Allí estaban libres, y dice que ellos empezaron a sentir vergüenza de estar desnudos. Y Dios les dio pieles para cubrirse, ¿os acordáis? Claro, evidentemente hay algo implícito allí, y es que seguramente Dios lo que hizo fue sacrificar algún animal. Hay quien aventura incluso a decir que fue un cordero. Quizá puede ser, porque sabemos que Jesucristo y el plan de Dios está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y quizá fue un cordero, no sabemos, pero Dios sacrificó algún animal, le quitó la piel y se la puso a ellos para que pudieran cubrir su desnudez. Entonces, ahí vemos que de alguna manera ellos ya podían haber recibido un tipo de ejemplo donde era necesario un derramamiento de sangre, un sacrificio de un animal para resolver un pecado, para resolver una situación. Y bueno, ahí queda eso como una posibilidad. El caso es que Caín trae del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Versículo 4. Y Abel también trajo de los primogénitos, la palabra también se podría traducir por primerizos, o sea, de todos los corderitos, de todas sus ovejas, los primeros que estaban naciendo, los trajo a Dios. Dice de lo más gordo. La palabra en el original allí quiere decir grosura. Y me gusta más grosura porque entonces puedo entender que seguramente lo que hizo Abel fue ofrecer un sacrificio de los corderitos primerizos, de los primogénitos. Porque la palabra literal allí es grosura. Y la grosura ya tiene que ver con lo que está dentro de los intestinos, toda la grasa, o sea, la grosura, ¿sí? Ofreció de lo más gordo de la grosura de ellas. Y ocurre algo. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, las dos cosas. Miró con agrado a Abel porque la fe de Abel fue lo que se presentó allí, pero también Dios miró con agrado su ofrenda.
para Dios fue aceptable. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, ¿qué podemos entender con que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda? Pues no nos explica la Biblia qué cara le puso Dios a Caín o qué le dijo Dios a Caín. No sabemos exactamente cómo fue ese momento, pero fue algo desagradable. Porque si para Dios fue desagradable, Caín lo percibió. Caín se enteró claramente de que Dios no estaba contento con esa ofrenda. Y quiero que sepas que cuando Dios no está contento con algo que tú estás haciendo, tú te vas a enterar, lo vas a saber. Vas a empezar a notar que las puertas se te cierran. Vas a empezar a ver que si no te has movido por fe, sino que lo que has tenido es un impulso emocional, un impulso carnal, vas a darte cuenta que eso no le agrada a Dios. Dios te va a empezar a resistir. No vas a tener el favor de Dios. La gracia de Dios no va a estar contigo. Y tú vas a notar que lo intentas, pero está chocando y por más que te esfuerzas y que quieres como decirle, Dios, yo estoy viniendo a la iglesia y yo estoy dando mis diezmos y estoy dando mis ofrendas, pero no tengo la gracia de Dios, no veo la prosperidad de Dios, no veo el favor de Dios conmigo, las cosas se me tuercen, los planes se truncan, todo se está complicando mucho. Ojo, porque a mi modo de entender, esa es la forma en que Caín se enteró de que no había sido agradable a los ojos de Dios. Yo no creo que Dios le pusiera una cara como así. Eso es lo que hacen nuestros hijos cuando les ponemos el brócoli, ¿no? Para comer. Ahora les pones la nocilla y se le abren los ojos, ¿no? No, yo no creo que Dios actuó así, pero Caín supo que su ofrenda y él mismo no estaba siendo agradable a Dios. ¡Wow! Eso es demasiado impactante. Que de repente el que tiene el poder para hacer cualquier cosa, el que te ha dado la vida, no te mire con agrado, sino con desagrado. Yo no quisiera estar en esa situación, pero a veces me he encontrado en esa situación y yo he sabido y he percibido en mi espíritu la incomodidad de saber que no estaba agradando a Dios porque no estaba teniendo fe en algún momento de mi vida y no estaba confiando en Dios y no estaba creyendo la palabra de Dios y es muy desagradable. Es muy desagradable saber que Dios está diciendo, oh, esto que estás haciendo huele a caca. Esto no me gusta. Eso no es fe. Eso eres tú con tu carne. Y es muy desagradable. Yo lo he experimentado. Y no quiero estar más veces en ese momento y en esa situación. Y en esa confrontación de Dios para con mi vida. Caín dice que se ensañó Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó Caín y decayó su semblante es que el tipo entró como en una tormenta de emociones, en un bajón impresionante, en un cuestionamiento de por qué Dios había mirado a su hermano con agrado y a la ofrenda de su hermano y a mí no. Empezó a cuestionar a Dios, empezó a odiar a su hermano, empezó a tener una tormenta increíble por una sola razón que la vas a entender ahora. Viendo Dios la actitud de Caín, le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué has perdido la alegría? ¿Por qué estás en amargura? ¿Por qué estás fastidiado? ¿Por qué has perdido el gozo? ¿Por qué ya no te veo alegre y contento? En tu trabajo, en tu familia. ¿Por qué ya
ha cambiado tu rostro y tu cara. Me trajiste una ofrenda, no me gustó. Y el resultado es que tú te pones mal contra Dios y te pones mal contra tu hermano. Le dijo Dios a Caín, porque Dios no quiere que tú te quedes mal. Cuando has hecho las cosas mal, cuando has hecho las cosas sin fe, Dios no te va a dejar abandonado. Aún el hecho de que Dios te mire con desagrado en ese momento es para que tú reacciones, es para que tú te pongas las pilas, es para que tú digas qué está pasando y que no te quedes ahí abandonado a tus emociones, a tu frustración interior. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tú salgas del hoyo. Y entonces le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, dice el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Vamos a ponerlo de otra manera. Dios le está diciendo, a ver, Caín, si tú te arrepientes de lo malo que has hecho, de haberme ofrecido una ofrenda sin fe, si tú lo haces bien, ¿no tendrás el respaldo de Dios? ¿No vas a ver el galardón de Dios? ¿No te va a levantar Dios porque usaste la fe y a Dios le encanta la fe? A ver, Caín, si has metido la pata, arrepiéntete y comienza a hacerlo bien y vas a ver que todo cambia. Y que todo lo que hoy ves nublado y que todas esas emociones de ira, de venganza, de odio, de ofuscación, de resentimiento contra Dios, de no entender por qué y de preguntar todo eso va a desaparecer y vas a entrar en el mundo de la fe y vas a ver que las puertas se abren porque Dios te las va a abrir. Eso es lo que Dios le está diciendo. Caín, si bien hicieres, ¿tú no crees que si lo haces bien, todo eso horrible va a desaparecer y vas a ser enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es lo que estás viviendo, esa amargura que tienes. Es por no perdonar, es por querer exigir a Dios, por envidia, etcétera, etcétera. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo a Caín, mira, si es que tú eres el primogénito, tú eres el mayor, tu hermano se va a tener que sujetar a ti. O sea, hay un plan para tu vida. Dios está tratando de recuperar a Caín. Caín ha metido la pata. Caín no ofrendó bien. Y por una razón que vamos a entender ahora, la ofrenda de Caín no le gustó a Dios. La actitud de Caín no le gustó a Dios. Y él, percibiendo que Dios está ahí como, no, esto no está bien. Esto es como cuando tu líder viene y te dice, oye, ¿sabes qué? No estás tratando bien a tu esposa, no estás corrigiendo a tus hijos. Yo he tenido varios momentos en mi vida donde mis pastores me han tenido que corregir. Y son momentos desagradables. Porque a nadie le gusta que le corrijan. ¿O hay aquí algún masoquista? A ver. ¿Hay aquí alguno que le guste sufrir haciendo las cosas mal? Así por hacerlas mal. Pues yo he pasado varios momentos donde la exhortación y el regaño y el barazo que me estaban dando era tan fuerte que yo no quería estar ahí sentado. Mi carne quería salir corriendo. Estaba siendo como Caín. Por momentos mi semblante se estaba transformando. Mi compostura se estaba descomponiendo. Y yo no quería estar ahí. Quería decir, no quiero oír más, no quiero que me regañen, no estáis valorando todo lo otro que yo he hecho bien, no estáis valorando los años de fidelidad, no estáis valorando los años de servicio y sí, quizá me he equivocado en algo, pero no puede ser.
Y yo no quería estar ahí, pero aguanté. Me humillé, pedí perdón. Y cuando pasa esa tormenta inicial, y solo puede pasar cuando te humillas, solo puede pasar cuando pides perdón, entonces tú entras y ya ves los campos despejados. Y ya esa turbulencia interior desaparece. Y viene la paz de Dios. Porque Dios al que se humilla será enaltecido, será levantado. Pero Caín nunca se arrepintió. Todos sabemos la historia de Caín y la historia de Abel y cómo fue ese primer homicidio sobre la tierra. Dice que el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, lo que Dios le dijo, le entró por aquí y le salió por aquí, como el conéctate que decíamos antes. No consideró la palabra de Dios, no consideró el arrepentirse, no consideró el hacer bien las cosas. Y mató a su hermano, Eran 4 sobre la tierra y quedaron 3. Mató un 25% de la población del mundo. Imagínate, ese sería un genocida. Ahora, en Hebreos 11:4, la palabra de Dios nos enseña un poco más y nos da ciertamente una revelación muy hermosa de lo que pasó en ese momento. Y dice, cuando en Hebreos capítulo 11 se está hablando de qué es la fe y de ejemplos de personas que actuaron, caminaron, obedecieron por fe a Dios, se nos habla de Abel. Y dice que por la fe, Hebreos 11:4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la diferencia entonces entre la ofrenda y la actitud de Caín y la ofrenda y la actitud de Abel? Bueno, lo más importante de todo fue la fe. Eso fue lo determinante. Lo determinante a los ojos de Dios no era la cantidad de la ofrenda, no era el tipo de ofrenda, sino la fe, las ganas de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y cuál era la única manera que ellos habían conocido? Que Dios mató un animal para arreglar un asunto. Entonces, no es que pobrecito Caín, que él era agricultor y ofreció las lechugas que él cultivaba. No, el problema no fue ese. El problema es que a él no le dio la gana ofrecer otra cosa a Dios por fe. Abel, sin embargo, se movió por fe. Y él dijo, bueno, si Dios mató un cordero, o si Dios mató un animal para cubrir la desnudez de mis padres, yo le voy a traer una ofrenda de animales y los voy a sacrificar para él. No había ninguna instrucción, no había ninguna ley, no había ningún ritual establecido, nada absolutamente. Pero la fe le llevó al acierto con Dios. Entonces, a veces yo veo que los hijos de Dios decimos, es que no sé cómo hacerlo, es que nadie me ha enseñado, pero no es la verdad. La verdad es que no tenemos fe. Es que, claro, si yo diezmo y además ofrendo, entonces, ¿cómo voy a hacer para terminar el mes? Ahí entra la fe. Ahí entra la fe. Que tú te muevas por fe. Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Acaso no puede Dios darte todo lo que tú necesitas? Falta de fe es una de las razones por las que no ofrendamos como estilo de vida. Ofrendamos puntualmente, esporádicamente y no usamos la fe. Ahora, para mí la falta de fe empieza desde mi relación con Dios. Si yo no tengo claro que Dios es lo primero, que Dios es el más grande,
que Dios es el que me ha dado la vida, que Dios es el que me ha salvado, que Dios es el que ha escrito mi nombre en el libro de la vida, si yo no tengo claro que Dios es el único a quien yo tengo que tener en el primer lugar de mi vida, difícilmente yo voy a poder traerle ofrendas a Dios. Difícilmente yo voy a poder servir a Dios, ministrar a Dios, honrar a Dios como Él merece. Y la honra, cuando leas en la Biblia la palabra honra, tú lo puedes traducir sinónimo de oro, de dinero, de ofrendas para Dios, cosas materiales. Cuando la Biblia dice a los ancianos en la iglesia, a los que son, que tienen cargos de responsabilidad y que están trabajando en la obra del Señor, dice a esos tenerlos por dignos de doble honor, de doble honra. Está hablando de dinero. No está hablando de que, pongámosle aquí el nombre en la pared y nombrémoslo y que todo el mundo sepa. No, es lo que es. Por eso, si un joven, un ejemplo, si un joven quiere conquistar a una chica o la está conquistando y entonces dice, le voy a hacer un regalo caro, un regalo que me tengo que rascar el bolsillo y que me supone un sacrificio. El chico la está tratando de conquistar, la está enamorando y entonces se gasta ahí media paga y le compra un regalo caro, bonito. ¿Vosotros creéis que eso es amor? ¿Creéis que es amor? Bueno, yo diría que eso, nadie habla, están aquí. La pregunta trampa. Sí, es una pregunta trampa, porque yo diría que eso no es amor, porque el amor no es interesado, el amor no busca lo suyo. Y claro, si yo lo que estoy queriendo es conquistarla, entonces puede llamarle enamoramiento, puede llamarle amor interesado, puede llamarle lo que quieras. Ahora, si después de 15 años de casado, después de conocerle todas sus manías, después de haber visto muchos de sus fallos, aún así, tú dices, le voy a hacer un regalo caro, eso ya sí es amor. Eso ya sí es amor. O sea que los que están aquí casados hace rato, que espabilen. Y los que quieren conquistar, pues que ahora no digan, no, entonces le regalo ahí de los chinos. No, tampoco. Entonces, hacer algo con fe marca la diferencia. Si vas a ofrendar, hazlo con fe. ¿Con qué fe? Con la fe de que Dios es el más grande, de que Dios merece todo, de que Dios me ha dado mucho más de lo que yo le puedo dar a Él, con la fe de que Dios va a suplir todas mis necesidades, todas. Y mira, justamente muchas veces usamos ese versículo de Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero leemos ese versículo y no leemos los anteriores. Mi Dios pues quiere decir que primero ha hablado de un tema. Y como esto se está cumpliendo, mi Dios pues suplirá. Ahora te lo dejo de tarea. Lee lo que pone antes. Lee lo que pone antes. Y te vas a dar cuenta de que no, Dios no va a suplir así porque sí. Si tú te estás encargando de suplir, entonces Dios no se va a meter en esa faena. Dios te va a dejar. Ahora, si tú le dices, Señor, yo quiero que tú suplas. Yo quiero confiar en ti. Yo quiero hacer las cosas a tu manera. Entonces sí, Dios va a venir y va a suplir. Es que a veces queremos mezclar a Dios con lo que a nosotros nos parece. Y queremos que Dios haga lo que está escrito en su palabra y sus promesas, pero nosotros no estamos en los requisitos previos. No estamos desechando otras cosas, como para que solo
sea la respuesta de Dios. Entonces, estamos como orando a Dios, pero vamos probando por aquí. Consultamos a la brujita, tocamos por aquí, manipulamos por allá, pero estamos orando a Dios. Por si no funciona Dios, a ver si uno de estos remedios. Entonces Dios dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por fe, solamente por fe. Y yo creo que todos nosotros llevamos un Caín dentro de nuestras vidas. Y la prueba está en cómo reaccionamos cuando vemos que otros prosperan. Cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, quiere decir que Abel le empezó a ir muy bien. Abel empezó a prosperar. Abel empezó a ver la bendición de Dios por todas partes. Y Caín también lo vio. Esto no fue inmediato que ofrecieron la ofrenda y a la tarde lo mató. No, es que esto fue... Se vieron los resultados del agrado y del desagrado de Dios con uno y con otro. Y como se vieron los resultados, Caín, en vez de arrepentirse, que tuvo la oportunidad, porque Dios se lo dijo, si bien hicieres, tienes la oportunidad de hacerlo bien, arrepiéntete. Pero no lo hizo. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que otra persona en la iglesia, en mi célula, empieza a irle mejor que a mí? Y empieza a prosperar más, y ya le dan discípulos, y ya está sirviendo, y ya veo que va y evangeliza, y veo que tiene el favor de Dios. Y mira, si alguien tiene el favor de Dios, no puedes hacer nada. Nada, aunque quieras interponerte allí, aunque quieras dañarle, no vas a poder hacer nada. Mejor matemos al Caín que llevamos dentro. Mejor que envidiar y codiciar lo que el favor de Dios le está dando a esa persona. Porque entonces podemos llegar muy lejos en nuestra envidia y en nuestra propia destrucción. Segundo obstáculo que yo veo en la vida de los que no quieren ofrendar. De los que no quieren ofrendar es la falta de gratitud. La falta de gratitud. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es un mandamiento, es un imperativo, es una orden, no es una alternativa. Sed agradecidos. La Biblia dice que demos gracias en todo. Que demos gracias por todo absolutamente. Y si eres una persona que te cuesta por la mañana orar y tú dices, no, yo es que voy a orar, pero yo no, hablo 30 segundos y ya no sé qué más decirle a Dios. Pues mira, una excelente manera de empezar a orar es que tú le des gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Sé agradecido. Entonces vas a empezar a darle gracias a Dios por el colchón en el que duermes, por el piso, por la casa, por la familia, por los hijos, por el marido, por la soltería, por el café, por el colacao que te tomas por la mañana. Le vas a dar gracias, vas a empezar a hacer un repaso. Señor, gracias porque tengo zapatos para andar. Gracias porque tengo un abrigo para cuando viene el frío. Gracias, Señor, porque abro mi nevera y tengo cosas para comer. Gracias, Señor, porque tu presencia está conmigo, porque mis pecados han sido perdonados, porque me has amado con amor eterno, porque no me has puesto condiciones. Y vas a empezar a darle gracias a Dios. Te va a faltar tiempo. Vas a decir, uy, que pierdo el metro, me voy a trabajar. Dale gracias a Dios. En lugar de empezar, a ver, Señor, dame una novia, dame un trabajo que gane 5.000 euros, dame un apartamento en la playa, Señor, dame el viaje de mis sueños a Alaska, Señor, dame. No saques la lista de peticiones, saca la lista de la gratitud. Empieza a practicar la gratitud. Sé agradecido por todo. Sé agradecido por todo. Te regalan
un ticket para comer el menú de la iglesia, 3,50, da gracias. Estás ahí para tomarte el café y alguien te dice, yo te invito al café, 1 euro, da gracias. Porque si tú aprendes a dar gracias en las pequeñas cosas, tú vas a dar gracias en todo. No creas que tienes derechos de nada. Yo a veces le digo a Dios, Dios, gracias por poner oxígeno en la atmósfera. Porque yo no pago por el oxígeno. No pagas por el oxígeno. Vete a un hospital a ver cuánto vale una bombona de oxígeno. Carísimo. Y tú tienes oxígeno para respirar. Dios lo ha puesto. Señor, gracias. Gracias porque sale el sol. Gracias porque hay lluvia. ¿De qué? Mira, España es un país donde la queja es a mí me da rabia a veces ser español. Porque veo tanta queja, la gente se queja por todo y más. Es un país de listillos. Es un país que todo el mundo tiene la solución para todos los problemas. Para los problemas de la política, de la economía, de los hospitales, de la selección de fútbol. Todo el mundo sabe más que Koeman ahora. ¿Verdad? Nos quejamos por todo. Por todo. Tú escuchas las conversaciones de la gente. Escucha las conversaciones cuando vas en el metro, cuando vas andando por la calle. Tú pon un poquito, o te entras a tomar un café en un bar o algo, y escucha las conversaciones. Queja por todas partes. Cuando hablas con la familia, queja por todas partes. ¿De qué te has quejado en los últimos días? ¿De qué te has quejado desde que te has despertado hasta este momento? Piénsalo. ¿Cuántas cosas han aparecido en tu boca en forma de queja? A lo mejor ni te has dado cuenta. A lo mejor ni te has dado cuenta. Y han sido pensamientos. A lo mejor los has expresado. De tu cónyuge, de tu jefe, del clima, del gobierno, de la suciedad de la calle, de Renfe y la huelga, de la economía, qué sé yo, de tu líder, de tus amigos, de tus hijos. ¿De qué te has quejado? Porque la queja es el antídoto para la gratitud y viceversa. Si yo empiezo a ser agradecido, la queja va a empezar a menguar en mi vida. Pero si yo estoy todo el tiempo quejándome, y qué fastidio, y esto para comer, y este horario, y el clima, y porque hace frío, y hoy para qué me puse el abrigo si ya no llueve, y tal, y estamos con un nivel de queja tan alto que es muy, muy difícil que yo pueda ser agradecido con Dios. Es muy difícil. Un síntoma de la falta de gratitud son la escasez en nuestra forma de alabar a Dios. Una persona que no alaba a Dios es una persona que le falta gratitud. Porque si nosotros quisiéramos ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, nos faltaría tiempo en el día para estar alabando a Dios por todo lo que ha hecho, para estar dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Nos faltaría tiempo. Ahora, si te cuesta alabar a Dios, vas a tener que empezar a ser más agradecido. Dios se merece lo mejor. Y nunca va a ser más de la cuenta el dar gracias. O sea, nunca vas a ser exagerado en dar gracias a Dios. Nunca vas a poder llegar a ser exagerado en ser una persona agradecida. Cuanto más agradecido seas, mejor. Es mejor que creas que te estás pasando a que te quedes corto. Sea agradecido con Dios, con la gente, con todo. Tu ofrenda es una de las cosas que mejor refleja tu grado de
gratitud a Dios, tu nivel de gratitud a Dios. Tu ofrenda dice mucho de quién eres tú y de quién es Dios para ti. Si tu ofrenda es pequeña, es que tú estás honrando poco a Dios porque lo tienes como un Dios pequeño. Si tu ofrenda es grande, entonces tú estás teniendo a Dios como alguien grande, como alguien omnipotente. Pero la ofrenda grande o la ofrenda pequeña es una cuestión muy personal, no es una cuestión de compararse con otros. Es algo que a ti te represente. O sea, tu ofrenda te representa. De la misma manera que cuando tú, ¿cómo decirlo? Cuando tú haces un regalo a una persona, en el día de su cumpleaños, por ejemplo, o en el día de su aniversario, si tú haces un regalo a esa persona, en lo que tú le estás regalando, tú le estás diciendo cuán importante es esa persona para ti. ¿Sí o no? Si es una persona importante para ti, tú le haces un regalo más valioso, más costoso, tú lo piensas más qué regalo le vas a hacer. Si es una persona poco importante para ti, le regalas cualquier cosa. No te esfuerzas mucho. Sales del trámite rápido y ya, cumpliste. Pero si alguien es importante para ti, tú le das un buen regalo porque quieres honrar a esa persona. Quizá es porque tienes una buena amistad, quizá es porque te sientes en deuda con esa persona, por lo que sea. Pero lo que tú regalas, y la ofrenda es un regalo, lo que tú traes está hablando de lo que significa esa persona para ti, de lo que significa Dios para ti. Por lo tanto, aprendamos a ser agradecidos porque todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Todo absolutamente. Piensa en algo que tú tengas. Los que estáis aquí casados, tienes esposa, quizá tienes hijos, tienes un trabajo, tienes todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Si hay algo que tú tienes que crees que tú lo has logrado, que tú lo has conquistado, que tú te lo mereces, ahí empieza tu falta de gratitud. Tú dices, no tengo que dar gracias, esto me lo he trabajado yo. ¿Estamos entendiendo? O sea que también la falta de gratitud tiene que ver con mi orgullo. Si yo soy orgulloso, si yo creo que yo me he forjado lo que tengo, entonces no voy a ser agradecido. Hay gente que dice, sí, yo estoy muy agradecido con la vida. ¿Cómo? ¿Con la vida? ¿Dónde reside la vida? ¿Dónde está el trono de la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién creó la vida? ¿La vida? No, es que la naturaleza, ¿la naturaleza? ¿Quién creó la naturaleza? ¿De dónde salió? ¿Quién formó la naturaleza? No, es agradecido con Dios. Con Dios. Hay gente que dice, estoy agradecido con mi jefe, estoy agradecido con mi familia. Muy bien, está bien, pero no te olvides que todo lo que Dios quiere hacer, lo hace a través de gente. Y puede que sea tu jefe, puede que sea tu familia, puede que sea alguien desconocido que vino y te bendijo de alguna manera, pero es que es Dios moviendo los hilos. Es Dios el que hace todas las cosas, el soberano. Entonces, aprende a darle gracias a Dios y a reconocer que todo lo que tienes, todo absolutamente, lo insignificante y lo muy significativo, todo es de Dios y viene de Dios. Y a Él tiene que ser la gratitud. Y el tercer obstáculo, y ya con esto quiero que oremos, es la falta de generosidad. Hay gente que se ha quedado pequeña en generosidad. Y yo soy de los que piensa que Dios es tan bueno, no es que lo pienso, es que lo creo y lo dice su palabra. Dios es tan bueno que Él siempre va a querer darnos una segunda oportunidad. Lo acabamos de ver con Caín, los músicos ya pueden subir, lo acabamos de ver con Caín, que Dios le dijo, mira, si bien hicieres, no, pues no te va a ir mal, te va a ir bien. Pero
Dios siempre va a estar tratando de limpiarnos, de purificarnos, de que podamos ser libres, de que podamos cambiar las cosas. Todo, Dios siempre va a estar moviéndose en la dirección en que nosotros podamos estar en mejores condiciones para acercarnos a Él, para servirle y para honrarle. Mira, si tú te pones mal, si tú estás viviendo X circunstancia en tu vida y tú dices, yo no entiendo por qué me pasa esto, quizá es un problema en el trabajo, en la familia, en la salud, en la economía, ¿sí? Y tú no entiendes lo que está pasando y te pones mal, tú no estás entendiendo que Dios está trabajando contigo. Tú no estás entendiendo que Dios te está permitiendo que pases por algo porque Dios quiere limpiar algo que está mal en tu vida. Porque Dios no se despista en ningún momento, ¿eh? A Dios no se le pasa nada por alto. Dios no tiene ningún descuido en el cuidado de tu vida. Todo lo contrario. Él sabe perfectamente todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú necesitas, lo que estás experimentando, el sufrimiento, el dolor, la injusticia, la incomodidad, las circunstancias extrañas. Dios lo sabe todo, pero Dios quiere trabajar en tu vida. ¿Qué quiere quitar Dios? Quizá es el temor, quizá es la envidia, quizá es la rebeldía y la altivez que tienes y Dios quiere que aprendas a humillarte, quizá es el amor al dinero, quizá es el compararte con otros, quizá es que tienes una mentalidad de pobreza y de escasez y Dios quiere romper eso. Dios va a trabajar en ti. Quizá Dios quiere que dejes de ser una persona impulsiva y que hace caprichosamente las cosas, sin orar, sin buscar, sin tener una respuesta, una dirección de Dios. Desórdenes. Algo va a querer trabajar Dios, está queriendo trabajar Dios en tu vida. Por eso, si algo raro está pasando en tu vida, tranquilo, Dios no se ha olvidado de ti. Más bien tienes que decir, Señor, yo quiero aprender, yo quiero saber qué está pasando. A lo mejor Dios quiere que aprendas a ser más generoso. Había una mujer, y quiero que lo leamos, está en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca de la ofrenda. Y muchos ricos echaban mucho. Echaban mucho según ellos. Echaban mucho porque de repente soltaban ahí su fajo de billetes y entonces ellos querían hacerse notar y que la gente viera que ellos estaban echando mucho. Versículo 42. Y vino una viuda pobre. Te das cuenta que las ofrendas no son solo para los ricos. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, 2 moneditas pequeñas de poco valor, que no te compras ni un chicle con ellas, o sea, un cuadrante. Versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, y lo recalca, el Señor recalca que era una persona pobre, no era una persona que le sobraba el dinero, no era una persona que tenía muchos recursos económicos, era pobre. Era pobre quiere decir, a lo mejor no tenía ni una casa en propiedad. Era viuda. Y una persona viuda en aquel tiempo normalmente era una persona pobre. Por eso cuando la primera iglesia se organiza, uno de los ministerios que surgen allí es atender a las viudas. Las viudas que no tenían hijos, las viudas que ya no tenían edad para volverse a casar y quedaban desamparadas, quedaban sin protección. No había un sistema de seguridad social, de pensiones, no había nada de eso. Y lo que Dios había ideado en su ley para proteger a las viudas, el pueblo lo había olvidado. Los fariseos lo habían olvidado. Y uno de los primeros ministerios que surge en la iglesia es el cuidado
de las viudas desamparadas, de las viudas que no tienen un método de subsistencia, no tienen ingresos. Y dice, esta viuda pobre echó más que todos aquellos que pensaban que habían echado mucho. Muchos ricos que venían y echaban grandes cantidades de dinero, pero no era mucho delante de Dios. Era mucho a los ojos de los hombres, y eso es lo que le gustaba a ellos, que pareciera mucho a los ojos de los hombres. Pero dice que esta viuda echó más que todos, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Wow, ¿tú crees que eso es fe o eso es locura, insensatez? ¿Qué será eso? Evidentemente, si Jesús se fijó en ella y aprovechó esa circunstancia para enseñar una lección a sus discípulos, si la Biblia lo refleja, es porque fue fe. Nos lo pone como un ejemplo de fe. Alguien que echó todo lo que tenía. Todo. Impresionante. Yo me pongo a pensar y yo digo, Señor, yo nunca he dado todo lo que tenía. Nunca lo he hecho. No sé si Dios me lo pidiera, si sería capaz de hacerlo. A lo mejor, seguramente no sería capaz y por eso Dios no me lo pide. Pero nunca lo he hecho. Una vez sí que dimos todos nuestros ahorros, lo que teníamos ahorrado para comprar un piso. Una vez lo dimos todo, ¿verdad? No era mucho, ¿vale? No penséis que teníamos ahí 1.000.000 de euros, pero era todo lo que teníamos. Era todo lo que teníamos para dar una entrada. Y recuerdo que lo dimos con tanto gozo, lo dimos con tanta alegría, lo dimos con fe. Y no lo dimos esperando un galardón de Dios. Lo dimos porque vimos en ese momento una necesidad y dijimos, pues si nosotros tenemos ahorros, pues vamos a suplir esa necesidad. Sería necio por nuestra parte no hacerlo. Y nosotros ofrendábamos habitualmente. Ofrendábamos habitualmente quiere decir que en nuestro presupuesto familiar, además de apartar el 10% para el diezmo, apartábamos un porcentaje, no una cantidad, un porcentaje de nuestros ingresos, que nunca fue menor del 10%, para ofrendar. Además de hacer eso, en un momento dado hubo una necesidad y dijimos, vamos a darlo. Mira, como un año después de haber hecho eso, Dios nos permite comprar nuestro piso. Un piso que en menos de 5 o 6 años estuvo completamente pagado. Completamente pagado. De manera que cuando nosotros entramos a tiempo completo, la hipoteca estaba ya resuelta. Imagínate, yo soy testigo de que el galardón de Dios viene cuando tú te mueves por fe, cuando tú honras a Dios como lo más alto de tu vida. Dios se mueve, Dios te enaltece con sanidad, con santidad, Dios te respalda. Y yo ni por asomo pensaba, es que el piso que nosotros compramos es que vino de la forma más impensable para nosotros, absolutamente impensable, por la vía que nunca hubiéramos ni planificado ni imaginado. Dios movió los hilos porque nuestro papá se entera de todo. Nuestro papá conoce a los banqueros, conoce a los proveedores, conoce a los vendedores de pisos. Nuestro papá conoce todas las circunstancias, conoce el tiempo perfecto y nos bendijo. Y allí está el pisito que
Dios fue fiel. Dios fue fiel porque Dios sabe cómo hacer las cosas. En Isaías 54 hay una promesa de Dios para ayudarte a crecer en generosidad. Acuérdate que la ofrenda es un aprendizaje. Tú aprendes a ofrendar, empiezas a ofrendar y sigues aprendiendo a ofrendar, siendo sensible a Dios. Hoy mismo estaba leyendo una noticia que por fin me llegó, Cari, de la iglesia, una iglesia bautista en La Palma, en la zona del volcán. Están tratando de ayudar a familias de la iglesia y también otras familias, porque son muchos ya, más de 1000 personas han perdido sus propiedades, 1000 propiedades han sido ya consumidas por la lava. Y esta iglesia ha puesto una cuenta para poder enviar donativos y poder ayudar a las familias. Hay familias que se han quedado con los zapatos, así como salieron de su casa, no tienen nada. Pero lo peor no es que no tienen nada, es que se destruyeron sus empresas, sus puestos de trabajo, su medio de ganarse la vida. El que tenía un tractor, el que tenía un terreno, el que tenía una nave para comercializar cosas, ¡pum! O sea, le van a dar una ayuda hoy, les van a decir: toma ropa para tus hijos, libros, y quizás hasta le ponen una casa o un módulo para vivir. Pero ¿y de qué va a vivir? Dentro de 3, 4, 5, 6 meses, ¿de qué va a vivir? Entonces decidí en mi corazón que tenemos que hacer una ofrenda. Quiero que sepáis que como iglesia, nosotros ofrendamos todos los meses un 15% de todo lo que entra aquí. Aparte del diezmo, ojo, aparte del diezmo que lo enviamos a Madrid, diezmo de los diezmos a nuestros pastores, a nuestra iglesia madre, además un 15% de todo lo que entra lo destinamos a ofrendas. Pero además, todos los meses hacemos una ofrenda específica, oramos para ver dónde, cómo, a quién. Pues en el mes de octubre va a ser para ayudar a las familias de allá, de La Palma. Tenemos que ser sensibles y de la misma manera que te enseñé que Dios utiliza el diezmo para que aprendas a ponerle a Él en primer lugar, Dios aquí nos da una clave para que aprendamos a ser más generosos. La generosidad se aprende, chicos. Quizá nunca vas a tener el don de la generosidad, o quizás sí, porque hay un don de generosidad, ¿lo sabías? Ese no lo pide casi nadie. La gente pide el don de sanidades, el don de profecía, el don de discernimiento, interpretación de lenguas, el don para evangelizar. Está muy bien, pero hay un don que es el de la generosidad. Y la persona que tiene el don de la generosidad nunca le falta para ser generoso. ¿Qué te parece? Y tú ya lo estabas interpretando al revés. Uy, el don de la generosidad es que siempre está pelado porque todo lo ofrenda, todo lo da, todo lo invita. Pues es todo lo contrario. El que tiene el don de la generosidad, Dios continuamente le está dando para que siga siendo generoso, para que siga ejercitando el don de la generosidad. El día que deja de dar, ese día el don se apaga, se pierde el músculo. Isaías 54 del 1 al 3 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Levántate tú que no ofrendas, que no sabes cómo ofrendar, que dices que no tienes para ofrendar, que no tienes fruto, que no tienes hijos, que eres estéril. Levántate, levántate, dice, da voces de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Ensancha el sitio de tu tienda, y eso es por fe, porque
porque van a venir hijos, le está diciendo. Ensancha porque van a venir hijos. Ve y cómprate una casa más grande porque te voy a dar gemelos, trillizos. Entonces Dios está diciendo, ensancha tu generosidad porque yo te voy a dar para que tú des. Ensancha tu ofrenda porque yo te voy a bendecir para que sigas ofrendando. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso. Ahora, Dios no le dice, ve y construye una casa de 5 habitaciones porque te voy a dar 5 hijos. No le dice eso. Dios le dice, ensancha. La fe de cada uno le va a llevar a construir 3, 5 o 10 habitaciones. Como aquel rey que le dijo, golpea con las flechas en el suelo. Y golpeó, no me acuerdo, fueron 3 o 5 veces. Y le dijo el profeta, 3 veces golpeaste, 3 veces vas a tener victoria sobre tus enemigos. Si hubieras golpeado 7 victorias sobre tus enemigos. Su fe le llegó para 3. Entonces Dios te está diciendo, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios le está diciendo, créeme, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Prepara el sitio porque viene ampliación, viene multiplicación, viene descendencia. Y quizá dices, pero si soy estéril, pero si todavía no me he casado. Y Dios le está diciendo, hazlo por fe, prepárate, es la promesa, es lo que está diciendo Dios. Y para mí la enseñanza con respecto a la ofrenda es, empieza a ofrendar y no seas escaso, porque Dios va a llenar otra vez. Porque Dios va a venir y va a llenar otra vez. Porque Dios va a venir y va a llenar otra vez. Y ensancha y ensancha. Pero no como aquel que decía, tengo muchas riquezas, voy a hacer los graneros más grandes para guardar. No, ensancha porque Dios va a proveer para que sigas dando. Porque ofrendar es un estilo de vida. Ofrendar es algo que tú no debes de cortar nunca. Ofrendar es para todos. Ofrendar es un privilegio. Ofrendar es un aprendizaje. Aprende a ofrendar. Empieza hoy con lo que tengas. Con lo que tengas. Yo he tenido que trabajar tanto la mezquindad de mi corazón, pero tanto, hasta el punto de que había ocasiones que antes de ir a la iglesia, yo sacaba de mi cartera los billetes más gordos y los dejaba en casa, para que al llegar a la iglesia, aunque mi mujer me dijera, vamos a ofrendar, porque ella es más generosa que yo, y me preguntaba, ¿cuánto vas a dar? Y yo, pues mira, solo tengo el de 20 euros. Pues si solo hay el de 20, pues no se puede dar otra cosa. Esa era mi mezquindad. Estoy abriendo mi corazón hasta que el Señor me habló. Me decía, pero ¿por qué haces eso? ¿Solo tienes fe para que me estás dando lo que te sobra? ¿El billete de menos valor? Y yo aprendí a quitarme esa mezquindad de mi corazón. La tengo que trabajar todavía, la tengo que trabajar, porque mi carne quiere guardar. Mi carne es afectada por el temor. Mi espíritu no. Mi espíritu dice, sé libre, dale todo a Dios, porque Dios se va a hacer cargo, Dios va a responder. Pero mi carne sí es afectada por el temor. Por eso cuando yo le hago caso a mi carne, digo, no vaya a ser que vengan días malos. Mejor vamos a guardar, mejor vamos a retener. No, ya darán otros. No, Señor. Yo he querido practicar el ofrendar cada vez más en mi vida. Cada vez más. A veces me cuesta porque me dejo guiar más de la carne. A veces cuando hago caso al deseo del Espíritu, me suelto y digo, Señor, si es que ¿qué habrá que tú no me puedas dar? Si me diste la salvación,
¿qué es para Dios cualquier cosa de este mundo? Definitivamente no es difícil para Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Quiero que pienses, por favor, al oír esta canción, que el amor de Dios, ese amor que describe 1 Corintios 13 como algo tan perfecto, algo tan completo, algo incondicional, el amor de Dios, Dios quiere derramarlo en tu corazón para que tú sepas que Él te ha concedido todo, para que tú sepas que Él te ha dado todo, que Él te quiere bendecir en todo, que Él no es escaso contigo, Él no tiene problemas de stock, no tiene problemas de cash, no tiene problemas de ningún tipo. Nuestro Padre nunca está en crisis económica. Dios quiere bendecirte. Y aún, como dice esta canción, cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos sido mezquinos, cuando nosotros hemos sido tibios, cuando nosotros no le hemos buscado como Él se merece, aún en esos momentos Dios ha seguido amándote. Por eso yo quiero que mientras cantas esta canción, en tu corazón haya gratitud a Dios, porque no merecías el amor de Dios. No has hecho nada para que Dios te ame. Hicimos muchas cosas para que Dios no nos amara, pero aún así, como dice esta canción, Dios nos ama. Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti, mi gran Señor? ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, corazón, si cada día me enamora siendo yo un pecador, siento otro abrazo de perdón, y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí, y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración. Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras, siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón, y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí, y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel.
confesamos que tú estás en lo más alto, que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, que tenemos victoria, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo enemigo, sobre toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y hoy nos unimos como iglesia para clamar que tú, Señor, nos defiendas, que tú nos ayudes a vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. En el nombre de Jesús, Señor, que tú reprendas por todo devorador, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de maldición que quiere apropiarse de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que tenemos. Señor, en el nombre de Jesús, reprende por nosotros todo espíritu de temor al futuro, todo espíritu de locura, de enajenación mental, depresión, paranoia, obsesiones, todo espíritu que quiere atacar nuestra mente, Señor, échalo fuera de este lugar, Padre, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, cogemos aire y soplamos, y todo espíritu que atormenta nuestra mente sale de nuestras vidas ahora sale en el nombre de Jesús. Espíritu de engaño, espíritu que quiere inculcarnos mentiras, que Dios no nos ama, que Dios nos abandona, que Dios no está con nosotros en nuestras batallas, en nuestras luchas. Espíritu mentiroso, espíritu de engaño, sal de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Cogemos aire, soplamos, sal, espíritu de engaño, te vas, tristeza, suicidio, sal de mi vida en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, tu espíritu de miedo, pánico, sal de mi vida en el nombre de Jesús. Miedo a la soledad, miedo a quedarme solo, miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a la ruina económica, sal de mi vida ahora, sal en el nombre de Jesús. Cogemos aire y soplamos, y todo enemigo calladamente sale de nuestra vida ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, espíritu de temor a la muerte, espíritu de temor a la ruina, sal de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Espíritu que me atemoriza, que me hace creer que si le vuelvo a fallar a Dios no tendré más oportunidades. Espíritu mentiroso, sal de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de insomnio salen ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de estupor ahora mismo son atados y salen ahora. Espíritu de estupor impide a la gente entender la palabra de Dios. Entenebrecimiento, tinieblas, oscuridad, sal ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de fornicación, pornografía, inmundicia sexual, sal ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de ingratitud salen en el nombre de Jesús. Orgullo, altivez, soberbia, salen en este momento en el nombre de Jesús. Salen. Coge aire y sopla. Sal de mi vida, espíritu de orgullo, sal de mi vida. Hoy me humillo delante de Dios para creer que mi Dios me levanta. Todo espíritu que se opone a lo establecido por Dios, espíritu de anticristo, sal de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de rebeldía, sal en el nombre de Jesús. Demonios que están en este lugar para promover la inmundicia, la lujuria, la lascivia, salen ahora en el nombre de Jesús. No podéis revolveros, no podéis quejaros, salid ahora en el nombre, la autoridad de Cristo, se van, salen ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de separación, de divorcio, espíritus de división, en el nombre de Jesús, salen ahora de mi vida y se van para nunca más volver, porque hoy mi vida se llena con el Espíritu Santo, porque hoy mi vida se llena del amor de Dios, de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, soy una persona libre, soy una persona nueva. Espíritu de derrota, sal en el nombre de Jesús. Espíritu de malos entendidos,
líos, altercados, acusaciones, contiendas. Sale ahora de mi vida, sale de mi casa, sale de mi hogar, de mi matrimonio, sale de mi célula, sale de mi iglesia. Ahora en el nombre de Jesús salen esos demonios por el poder del Espíritu Santo. Y declaramos libertad al corazón, libertad para alabar a Dios, libertad para alabar a Dios. Los cuerpos se sanan en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, infecciones, dolores, inflamaciones, tumores son sanados en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, hoy le decimos a la enfermedad que huya de esta iglesia en el nombre de Jesús, que huya de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, sal en el nombre de Jesús. Infidelidad, sal en el nombre de Jesús. Engaño, torpeza, sal en el nombre de Jesús. Oscuridad, brujería, ocultismo, sale de este lugar en el nombre de Jesús. Y clamamos, Señor, que tú cubras nuestras vidas con la sangre de Jesús. Espíritus de locura salen ahora en el nombre de Jesús. Salen. Toda locura se va. Toda locura se va. Señor, y yo te pido que tu paz inunde cada corazón de los que están aquí, Señor, de los que están conectados en internet. Te pido que la paz de Dios gobierne el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Que experimenten la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz en medio de la tormenta, la paz en medio de la crisis, la paz sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Ese regalo que tú das a los que han entrado a la vida de la gracia, a la vida de la abundancia de tu Espíritu, Señor. Nunca más habrá escasez. Ensancha las estacas, dice el Señor. Ensancha las estacas de tu tienda. Prepara tus habitaciones. Prepara, porque Dios va a dar en abundancia y te vas a regocijar. Tú que decías no tengo para dar, tú que decías no tengo fruto, tú que decías otros tienen más que yo, a ti Dios te dice: ensancha hoy las estacas, porque la red se va a llenar, porque habrá suficiente para que comas tú y tu familia, y para que repartas a la viuda, al pobre, al extranjero, al menesteroso, a las misiones, a los necesitados. Habrá suficiente para que hagas obras buenas, que levanten acciones de gracias en todo lugar, porque todos sabrán que ha sido Dios, el Dios de Israel, el que ha provisto para tu vida. Gracias, Señor, y perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos dicho no tengo, pero no era verdad, Señor, era mentira, y nuestra boca confesó mentira. Pero hoy queremos confesar que nuestro Dios es grande y poderoso, que nuestro Dios es el dueño de todas las cosas. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si lo haces bien, si lo haces a la manera de Dios, ¿acaso Dios no te va a bendecir? ¿Acaso Dios no te va a prosperar? Señor, pero que esa prosperidad sea para seguir dando y para seguir ofrendando. Nunca para retener, nunca para acumular, nunca para poner allí nuestros ojos y nuestro corazón, sino para seguir bendiciendo a otros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y queremos terminar esta mañana alabando tu nombre, reconociendo que tú eres el que ha dado un giro a nuestra vida, reconociendo, Señor, que un día fuimos esclavos, pero tú nos compraste y nos sacaste de esa condición para bendecirnos en maneras extraordinarias. Hoy queremos reconocerlo y queremos cantarlo, Señor, porque es justo, porque tú lo mereces, porque no queremos quedarnos con nada, Señor. Gracias, Dios.
y ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, me diste vida, cambiaste tanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado, y no me callaré, día y noche todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Amén, amén. Nos dejamos con los anuncios.